tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz que eu estou errado e vocês têm que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! O que vocês estão fazendo aqui? Inés Capdevila, gracias por estar. ¿Cómo andás? Bien, vos. ¿Qué le pasa? Creo que los brasileños no están muy bien. Están un poquito descorazonados, no solo por el coronavirus, sino también ¿por qué actúa Bolsonaro. así? Está sobreactuando desde ya. Está sobreactuando, pero Bolsonaro sobreactúa absolutamente todo porque sabe que hay una clientela que sigue esa sobreactuación. En este momento él cree que le tiene que hablar sí o sí a su base porque los sondeos le indican que un amplio porcentaje, entre un 10 y un 15% de la gente que lo votó en 2018, hoy no lo volvería a votar. Y además hay otra cosa. Bolsonaro no quiere parar la economía. Claro. Pese a que su Banco Central y el ministro Guedes saben que en determinado momento hay que cuidar la salud para que la economía después vuelva a restablecerse. Pero Bolsonaro no quiere. Un poco también este es el mismo argumento que le sucede, que tiene Donald Trump, que es la economía es su mayor argumento y ambos ya están pensando en sus propias elecciones o reelecciones. Donald Trump la tiene mucho más cercana, es en noviembre de este año. Bolsonaro le faltan varios años, pero si le quita ese argumento, que ya venía muy flojo, lo saben, un 1% de crecimiento, si le quitan el argumento económico, Bolsonaro no le queda mucho. Entonces sus hijos, que a la prensa brasileña los llama ya el gabinete del odio, porque son ellos los que le están aconsejando radicalizar y hasta usar ese tono socarrón que veíamos recién, radicalizar el discurso, el tono socarrón, porque creen que de esa forma van a catalizar todas las incertidumbres que tiene su base, pero que lo sigue a él como si fuese un mesías, su segundo nombre, y así lograr al menos retener ese apoyo. De todos modos, o sea, no hay cuarentena, hay... Depende de Depende dónde. de dónde. Ah. No, pero los gobernadores están han tomado medidas restrictivas, incluso desobediendo lo que propone Bolsonaro. No tienen por qué obedecerlo porque son autónomos. Y además también los dos principales gobernadores de Brasil, que son Wilson Witzel de Río de Janeiro y João Doria de Sao Paulo, ellos también ven esto como una gran, o eventualmente como una disputa política y electoral. A ellos también les ha subido en los sondeos, como sucede acá y como también sucede en Estados Unidos, les ha subido la aprobación en los sondeos gracias a esta acción rápida y verdaderamente lo que hacen es están enfrentando al virus en la cara. Sobre todo João Doria, que tiene, por supuesto, Sao Paulo tiene la misma población que el Estado, ¿no? Que la Argentina. Y lo que él está haciendo es usar esto como su carta de presentación para el resto de Brasil, porque Brasil es extensísimo y muy poblado. Y por lo general, el gobernador de San Pablo es visto como una élite muy diferente de la verdadera demografía del interior brasileño y él lo está usando como una carta de presentación. Él no oculta sus aspiraciones presidenciales y esto le sirve. Esta acción determinada y muy restrictiva sobre la vida, sobre todo paulista, tiene que ver con eso. Inés, para un analista internacional como sos vos, una inquietud, una pregunta te quiero hacer. Concretamente, ¿qué les está pasando a algunos líderes en América? Ya vimos lo que dijo Bolsonaro, vimos el otro día a Andrés Manuel López Obrador invitando a la ciudadanía a seguir concurriendo a las fondas, a comer afuera, como si nada pasara. Trump minimizando esta crisis, pero ya tiene un problema sanitario terrible en Nueva York y otras ciudades. Y Maduro hablando de brebajes mágicos. ¿Puede el populismo llegar tan lejos o puede derrumbarse de golpe con una crisis sanitaria en algunos de estos países? Yo quitaría de esta ecuación, de estas fórmulas que vos me estás presentando, lo quitaría a Maduro, porque es una situación absolutamente excepcional que no responde a ningún factor, ninguna variable democrática. Y el resto de los países que vos me mencionás, sí. Ahora, vamos a hacer una salvedad, porque
todos los presidentes que vos estás nombrando, yo creo que a Bolsonaro le va a suceder en algún momento esto, tuvieron que dar un giro en el aire y decir, me pongo los pantalones y empiezo a combatir el virus, porque esta situación ya no es una situación electoral, sino es una situación en la que se puede morir mucha gente y números jamás vistos en cada uno de esos países. Eso sucedió con López Obrador, que hasta mitad de esta semana tenía una actitud absolutamente displicente y peligrosísima, como es la que tiene Bolsonaro en este momento, que incitaba a la gente a salir a la calle. Salgan, vayan a los restaurantes. Sí, sí. A las fondas. Cuando los propios mexicanos, sin una imposición obligatoria del gobierno, se guardaban en sus casas. Entonces, todos en definitiva están dando vuelta un poco sus Ahora, Pero actitudes. igual no te parece, disculpa, que esta actitud viene del manual de comunicación de Trump, como que en definitiva, no digo López Obrador, pero en el caso de Bolsonaro y los hijos de Bolsonaro, siguen más o menos ese estilo, sin mucha creatividad. Sí, los hijos de Bolsonaro y Bolsonaro siguen sin ningún tipo de... Ellos mismos dicen, siguen el manual. Pero ojo, que es un manual un poquito traicionero, porque el propio Olavo de Carvalho, que se los indica como el cerebro filosófico, si se quiere, de Bolsonaro, él mismo puso reparos a la actitud. Sin embargo, sus hijos, los tres, principalmente Carlos, que es el más político, es el que lo acompañaba. Principalmente Carlos, que es el más político, es el que lo acompañaba a Bolsonaro, se subió a su auto el día que asumió e iba como vigilándolo desde la parte trasera del auto. Él fue el que le dijo radicalizar el discurso, incluso en contra del consejo de Carvalho. Ahora, hay muchos otros presidentes populistas y por eso yo no sé si acá tiene que ver con el populismo. Creo que es un error enorme de cálculo de estos presidentes, y voy a decir algo que después me van a matar, pero son muy ignorantes estos presidentes. Pero todos los presidentes los que estamos Inés, hablando son profundamente ignorantes. Te quiero llevar a otros líderes, porque Merkel no es ignorante, no es populista, y sin embargo Alemania tiene por ahí todavía una cuarentena más laxa que la nuestra. Pienso en Japón, pienso en Australia, que todavía no empezó, tiene una cuarentena parcial. Sí, Australia es un caso muy peculiar. En esos países? Pero vos tenés que analizar, o sea, primero, estamos ante una situación completamente inédita para la humanidad. Y tal vez lo que hizo China no es la receta para todos. China tiene un sistema autoritario que les fue, dentro de todo, fácil imponer una cuarentena que fue enormemente más rigurosa que la nuestra. La gente no podía salir a comprar a los supermercados. Entonces, esa receta no le funciona a todo el mundo. También ahí tenés que incluir factores culturales, que el caso de Japón lo explica muy bien. En Japón tiene una especie de obsesión con la limpieza, con el distanciamiento social. Los ancianos, tristemente, ya viven muy aislados. Tiene una altísima esperanza Viven en de vida. cuarentena permanente. Claro, exactamente. Entonces, tenés un montón de factores que se conjugan para hacer de cada país una peculiaridad enorme. Si te parece, a ver, vamos a centrarnos un segundo en Australia. Estamos en comunicación con Javier Romero Victorí.